la tragedia donde perecieron 15 privados de libertad en la cárcel de La Joyita, una balacera, algo inédito aquí en este país con armas de guerra. El día de ayer el ministro de Seguridad y el ministro de Gobierno, ambos presidieron una conferencia de prensa para rendirle cuenta a la ciudadanía, y estoy hablando del ministro de Seguridad y de Gobierno de Justicia, con un tema pues de la cárcel de La Joya, que fue el 17 de diciembre pasado. La medida que anunció el ministro fue que se destituyó a la encargada de la cárcel, una dama de nombre Alexandra Bence, pero dijo que se le iniciará proceso administrativo al custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna del penal, a Ismael Argüelles, que era el jefe de seguridad externa de este penal, y a José Vidal Franco Calderón, jefe penitenciario. No se van a iniciar procesos al director del sistema penitenciario ni al subdirector de nombre Luis Gordón. A ellos se les había separado el cargo. Tampoco a los comisionados Melamed y Correa y a un cabo primero Pinto, doctor Ritter. Mira, yo no quiero adornar lo que voy a decir y prefiero decirlo de la manera más cruda posible. Esa conferencia de prensa fue una vergüenza. Primero se crea una expectativa de que ya hoy sí se va a saber, hoy se van a tomar las medidas. Esas medidas que anunciaron las hubieran podido anunciar el primer día, que vamos a investigar a este y voy a separar a la directora de la cárcel. Era lo mínimo que se tenía que hacer. 2 semanas para salir con semejante... En Colombia usa una expresión que yo sé que a lo mejor puede sonar un poco fea, pero le dice se salió con un chorro de babas, como cuando hay una gran expectativa y no resulta nada. Un globo. Cuando uno crea semejante expectativa, buscaron la hora de los noticieros, unos minutos antes de los noticieros de televisión, las televisoras interrumpieron su programación una hora y se llevaron buena parte antes del noticiero y buena parte del noticiero para hacer una descripción de lo que habían encontrado. Si eso ya todo se sabía, si ya la televisión había mostrado los caletos, habían mostrado las planchas que estaban por encima de los huecos estos que habían hecho, habían mostrado ya las armas. Entonces utilizar el tiempo para hacer una revisión, hacer una descripción periodística ya conocida de todo lo que habían encontrado, me pareció una pérdida de tiempo y, para decir la verdad, una burla a la ciudadanía lo que los ministros ayer dijeron. Esto no para mí el separar o destituir a la directora de la cárcel del centro penitenciario, que creo que era encargada. Me parece que es una acción que pudieran haberse tomado el primer día, pero no decir el presidente que va a darle 2 semanas para que le den un informe exhaustivo y haberse salido con esto que se salieron. De verdad que creo que han cometido un error de crear este tipo de expectativas ante la ciudadanía y luego salir con un informe periodístico de qué fue lo que encontraron, sin que haya de verdad una responsabilidades administrativas y el inicio de investigaciones penales contra todos los que tuvieron responsabilidad, ¿no? Y además volver esto de que estos fueron construidos en gobiernos pasados. Miren, muy pronto va a ocurrir en este gobierno que con esa expresión tan popular y coloquial panameña, alguien le va a decir, el pasado son tú mismo. O sea, ya llevamos 6 meses y no puede ser que siga lo mismo de siempre, es que los gobiernos pasados y en la década perdida. Yo no digo que a los 6 meses tiene que estar todo resuelto, pero muy pronto se va a agotar el recurso de esto lo tienen la culpa los 2 gobiernos anteriores. Bueno, están creando a mi juicio es un monumento a la irrelevancia del presente mirándose en el futuro. Eso me preocupa mucho, porque todo es porque el gobierno pasado, oye, como usted dice, medio año ya ha transcurrido, no es, olvídate de 6 meses, medio año, y estamos todavía en esto de echarle el muerto. Usted puso en Twitter, señor Murca, un mensaje muy interesante, creo que era Margaret Thatcher, ¿no? Usted lo tiene ahí, ahora lo lee después, no, pero sí. Usted iba a decir algo. Ajá. No, que se termina choteando la figura presidencial.
porque ese es un mensaje presidencial. Se había anunciado que era el jefe de Estado el que iba a dar el informe de las medidas que se iban a tomar. Ahí lo que se anuncia es lo que ya se sabía que había pasado. Entonces hay una cosa que preocupa. Yo de niño aprendí que secretos entre dos. Entonces ese caleto no era un secreto, porque ahí varios sabían eso. Entonces quiere decir que la inteligencia en el centro penitenciario, la inteligencia militar no existe. O sea, porque eso lo debía saber mucha gente, de que existían armas ahí adentro, y lo que tiene que venir es tolerancia cero cuando aparece algo que no tiene por qué aparecer. Cuando aparece un televisor en un lugar donde no debe haber, o un celular donde no debe haber un celular. O sea, cuando tú empiezas a tolerar ese tipo de cosas, o para eso vamos a hacer una cosa más científica. Los detenidos tienen derecho a una llamada, o 2 llamadas a la semana, o 3 llamadas, o recibir llamadas, o recibir visitas, o recibir encomiendas o útiles de aseo, ese tipo de cosas. O sea, no prohibir todo, porque ¿qué ha pasado en el centro penitenciario de La Joya, doctor Ritter? Que un jabón cuesta $5. O sea, todo tiene un precio, todo se consigue si hay dinero, y eso corrompe el centro penitenciario. No, yo voy más allá, voy a irme un paso adelante. A ver, se explicó ayer de una forma casi que pormenorizada que el caleto, dice usted, ¿no? Sí. Medía 2 metros de profundidad por no sé cuánto metros cuadrados. Y 2 metros cuadrados. Dos cosas. Una, ¿cómo sacaron la tierra para abrir ese hueco? ¿Me va a decir a mí que nadie se dio cuenta? ¿Cómo metieron el material ese, el concreto, el cemento, como tú quieras? ¿Cómo que nadie mira lo que está pasando en estos sitios? Yo creo que al revés, esto tiene una carga de culpabilidad, de conciencia, o de que no se está tomando en serio lo que está pasando ahí dentro, porque no tienen idea del manejo carcelario. Aquí hay responsabilidades mayores. Esto no puede ser nada más que una funcionaria sea la única que paga como se dice, los platos rotos, ¿no? Yo estoy buscando, señor Murgas, usted mandó un Twitter muy interesante acerca de qué ocurre cuando los gobiernos comienzan a echarle el muerto, no el muerto, yo creo que eso es una frase mal atribuida a Angela Merkel, creo. Angela Merkel, sí. Merkel, sí, Merkel, sí, gracias. Estoy buscando aquí está, mire, ve. Esto del señor Murgas me pareció una joya. Pero no es mía. No, yo sé que usted la mandó. Sí, es de Merkel. Angela Merkel, dice. Tampoco es de Angela Merkel. Tampoco, dice que es de un colombiano. Es de un colombiano. Hombre, sí. Dale, pero lee la que está. Sí, pero el colombiano parece que necesitaba una cosa de peso, ¿no? Ya acaban de desprender a la señora Merkel. Oye, qué barbaridad. Dice la señora, bueno, se lo atribuye a la señora Merkel, dice: los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Angela Merkel, ¿qué le parece, doctor Ritter? Bueno, me parece muy bonita la frase, lástima que no sea de Angela Merkel. Lo que pasa es que esta persona que lo escribió, que no sé quién es, me imagino que una cosa es que diga, lo hizo Joaquín Martínez, a que lo dijo Angela Merkel. Entonces eso ha circulado mucho, pero ya bueno, a Sócrates le han achacado muchas cosas, porque hay gente que lo cita de vicio. Los riesgos, pensemos futuro, ¿no? Esto va a tener una repercusión, doctor Ritter. Sí. Una muerte de 15 o 17, no sé, esa otra se habla de 13, de 15 o 17. Eso me parece también no es poco irrelevante. Son 15. Primero se dijo 13, después 15, después 17. No hay una precisión en esto, pero esto de que no haya ocurrido nada, doctor Ritter, bueno, ¿qué implica esto? O sea, que no, cuando digo no ha ocurrido nada, es que siempre aquí en Panamá, por alguna razón, las cosas van pasando y se van dejando y se olvidan, ¿no? Sí, pero a pesar de que cuando uno dice que se olvida es porque queda queda por fuera de los titulares de los periódicos y fuera de la atención de los otros medios. Pero no creas, queda grabado en la mente de las personas, y dentro de un año, después todo lo que pasó en la cárcel, al final no pasó nada. Y ese no pasó nada, o aquí no pasa nada, que es un segmento que tienen los noticieros de TVN,
es... ¿Son la cuña gratis o cobro, doctor Ritter? No, ahora después mandan el cheque. Okay. Pero que tiene un nombre muy sugestivo. Aquí no pasa nada. Y este caso... Ayer se demostró que aquí en este caso tampoco va a pasar nada. Tampoco pasó nada. Esta conferencia, lo que dice Rubén es cierto, esta es una conferencia que no fue el presidente el que lo dijo, pero es una responsabilidad presidencial porque él fue el que dijo en 2 semanas van a tener el informe. Y esa conferencia se dio en la presidencia de la República. Pero hicieron 2 miembros del gabinete. Por 2 miembros y 2 en la propia presidencia de la República. Y ahora yo tengo... Esa es otra. Yo no lo entendí. Yo tengo un miedo. Porque los 3 aquí nacimos y crecimos con la pena máxima de 20 años en Panamá. Ya resulta que hay penas hasta de 40 años 50. En Panamá. 50, ya hay penas de 50 años. Los crímenes han ido aumentando. Pero si tú le dejas eso a la Asamblea, allí, ya Estados Unidos está evaluando la pena de muerte. Ya comenzaron varios estados a reconsiderarla. A reconsiderarla, porque terminaron que se dieron cuenta que todos los que iban a la pena de muerte eran negros, eran chicanos, eran gente de minorías. De minorías. Entonces, nosotros no podemos dejar esto al impulso emocional de la crudeza de un crimen, porque al ritmo ese que hay, que acaba de certificarme el doctor Ritter, que yo creía que eran 40 años, ya resulta que tenemos penas de 50 años, y es un problema que un centro carcelario tenga las condiciones para que una persona pase 50 años allí. Entonces, eso lo tenemos que tener con cuidado, porque al calor de la brutalidad del crimen, entonces la gente se entusiasma y empiezan a pedir locuras. Sí. Estamos a un paso de la cadena perpetua. Y tenemos que humanizar los centros penitenciarios. Tenemos que graduar gente. Yo recuerdo el caso de Manjarrel, que se graduó de abogado ahí. Varios han graduado. Se graduó de abogado. Entonces, en vez de dar esos ejemplos, yo conozco la labor que hace el grupo de Ricky Tribaldo, que están rescatando a los muchachos que han cometido crímenes y los resocializan y los llevan a ser hasta gerentes de pequeñas compañías, y ese tipo de cosas nosotros tenemos que y la prensa, y cuando hablo de la prensa no es la prensa escrita, los medios debemos valorar ese tipo de cosas, porque queremos tirar eso como escoria humana en la cárcel y nos desconectamos. Escuché una frase un día, dice, son despojos humanos. Ahora, yo entrevisté para la compensación, doctor Ritter, yo entrevisté en debate abierto Telemetro, eso es Medcom. Sí. Él dijo en el programa que en la cárcel la Gran Joya, competencia. Dice que la Gran Joya, esto es una broma, que la Gran Joya estaba hace mucho tiempo ya lista, es una cárcel de alta seguridad, y está allí, o sea, recibiendo moho, lluvia, en lugar de tomar... Yo hubiera preferido una acción de esa naturaleza. Esta obra que está allí, que nos costó, no al gobierno de turno, sino a nosotros, a los contribuyentes, tanto, vamos a usar tantos de estos privados de libertad, van para allá, allá van a estar los de mayor peligrosidad, como en efecto debe ser, y hago una disección de lo que es la realidad en nuestro sistema carcelario, pero no, ahí está todavía, porque es la mentalidad esa de ignorar lo que hicieron los gobiernos anteriores. La Gran Joya, me dijo Mulino, que es una tremenda cárcel con las exigencias del modelo de cárceles de los Estados Unidos, se llama... Bueno, no me acuerdo. Pero dice que, Guillermo, pero dice que los presos han decidido no ir para allá. ¿Ah, sí? Sí, los presos son los que deciden para dónde van. Lo felicito. Vamos al corte comercial. Eso es increíble, sí. Bueno, y eso el ministro lo tiene que aclarar. Bueno, vamos al corte comercial. O alguien tiene que aclarar eso. Viene más aquí en Info Análisis. Se invirtieron millones de dólares desde la época que era ministro nuestro contertulio aquí, Milton Enrique, que fue el que construyó eso. Puede haber cambio. Sí. Viene más.